Vamos a hablar de el tema económico que preocupa a algunos sectores que conocen el tema económico. Es esta proyección de endeudamiento de Colombia que ha anunciado el ministro y que tuvo noticia por los 6 billones en papeles que adquiere Colombia a una tasa del 15%. La preocupación es que la economía en Colombia crece al 1.7. Un buen amigo de esta casa, el ex senador Gustavo Bolívar, me escribió y me dijo, yo les explico. Él hace parte del proyecto político del candidato Cepeda, de quien no conocemos opinión sobre este tema y que la reclamamos, obviamente, pero amigos de la campaña dicen, no, yo les explico, como Gustavo Bolívar. Don Gustavo, buenos días, bienvenido a 6 AM de Caracol. ¿Cómo se explica fácil esta operación matemática? Julio, buenos días a los oyentes y a la mesa de trabajo. Bueno, mira, es que a mí me preocupa que van quedando esos relatos ahí en el aire y la gente dice, no, este gobierno, pues, ¿por qué se endeuda tan caro si antes se endeudaba más barato? Lo voy a tratar de hacer lo más pedagógico posible. Cuando recibimos el gobierno, en 2022, las tasas de interés estaban al 9%. Es decir, una persona puede ir a un banco y comprar un test, perdón, un título que le pagarían en el momento el 10, ¿cierto? Entonces, el país se endeuda al ritmo en que va la tasa de interés del Banco de la República. Si hoy las tasas están en el 11.25 y los bancos, porque yo antes de hacer este ejercicio llamé a mi banco, oiga, ¿cuánto me pagan por un test de tanta plata por tanto tiempo? Me dicen, le podemos pagar el 12. O sea, un inversionista hoy sin necesidad de comprarle test al gobierno, que es la forma por la que nos endeudamos, títulos del Tesoro, la gente va y compra un título del Tesoro, como ustedes dicen, al 14.75, pero si fuera un banco ya le dan 12, sin ningún riesgo. Y entonces aquí entran a jugar otros dos componentes, un déficit fiscal alto y, y una calificación que no es la mejor. Nosotros no tenemos calificación, no tenemos, desde el gobierno Duque, perdimos el grado de inversión. Entonces, cuando una persona dice, voy a meterle 5.000 millones de dólares o 10.000 millones de dólares a un país que no tiene grado de inversión, pues eso sube la prima de riesgo. Es decir, ya al 11.25 del Banco de la República, súmele la prima de riesgo más la ganancia que quiere obtener el inversionista, porque no va a comprar la plata al 11.25 y a venderla al 11.25. Eso explica por qué las tasas se han ido, por qué el endeudamiento se ha venido haciendo entre el 13, porque no todo ha sido el 14, el 12, el 15. Eso depende mucho de la tasa, porque como les dije, la tasa estaba al 9 en 2022, a pesar de que la inflación estaba al 11, o sea, estaba más alta la inflación que la tasa. Hoy está la inflación al 5.5 y la tasa al 11.25. Entonces, eso lo explica más el Banco de la República. Ahora, ¿por qué hay alto déficit? Porque es que aquí es donde viene la parte más... Porque le han negado al presidente dos leyes de financiamiento, una por 12 billones y una por 26 billones de pesos. Esa plata no entró a pesar de que el mismo Congreso de la República aprobó el año pasado un presupuesto de 546 billones y sin embargo le negó el faltante que era la ley de financiamiento. A esto súmele que la única reforma tributaria que hemos hecho, que fue la de 2022, le quitaron la mitad porque uno de los artículos quería cobrarle al sector de hidrocarburos las regalías. Porque, para que la gente sepa, nunca han pagado regalías. Desde 2007 que le quitaron el articulito en el gobierno de Uribe, no pagan regalías porque las deducen de renta. Entonces ese artículo era no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta. Entonces sí, se jactan diciendo, no, es que aquí pagamos regalías. Sí, claro, las pagan, pero cuando van a declarar renta las deducen. Nosotros, y estaba yo de presidente de la Comisión Tercera cuando aprobamos esa reforma tributaria, hicimos que esa injusticia se revirtiera, porque esos pasivos ambientales de todos esos municipios donde están explotando recursos no van a tener nunca cómo pagarlos. Y entonces, ¿qué hizo la Corte? La Corte tumbó el artículo, tumbó media reforma. Eso eran otros 28 billones de pesos, que eran 7 billones anuales, son 28. Y súmenle a los otros 28, 56 billones que no entraron a la caja, y eso explica el déficit. Esos son casi 3 puntos del PIB. Y ahora, el Congreso
que es el que niega el recaudo, y las Cortes, que también niegan el recaudo, son los que critican al gobierno por un alto déficit fiscal. Eso explica por qué nos endeudamos tan caro, y si hay más preguntas, con gusto las respondo. No, yo creo que la pregunta o el análisis a lo que usted lo acaba de contarnos lo debe hacer un economista. Y tenemos a un economista. Él se llama Juan Alberto Londoño. Nos atiende a esta hora. Doctor Londoño, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo le parece el análisis que hace Gustavo Bolívar del debate sobre el endeudamiento? Julio, yo tengo que decir que el doctor Bolívar, con el que además tuve muchas discusiones cuando era viceministro y él era senador, es sesgado y está. Y tengo que decir que la tasa de interés que cobra el Banco de la República nada tiene que ver con la tasa de interés que se le cobra a la deuda pública. ¿Y por qué? Porque la deuda pública, ¿cómo se mide? Los mercados dicen, hay una tasa que llamaríamos tasa cero, cero riesgo, que es la tasa de interés de Estados Unidos. Ese es el piso de todas las deudas en el mundo. Después empiezan a mirar a cada uno de los países. Y cuando miran a los países, ¿qué les miran? El déficit fiscal que hablaba el doctor Bolívar, y dicen, cada vez que hay más déficit, hay menos capacidad de pago. Porque, ¿qué quiere decir déficit? Que gasta más de lo que recibe. Entonces, dicen, Colombia tiene menos capacidad de pago, tiene más riesgo para pagar sus deudas porque está demasiado endeudado, porque está gastando demasiado. Entonces, eso le pone la prima de riesgo país. La otra cosa que pone la prima de riesgo país es la inestabilidad. ¿Y la inestabilidad cómo la miden? Pues que sacan emergencias económicas cada semana. Han sacado 6 emergencias económicas en este gobierno, y eso dice, aquí no hay una institucionalidad fuerte o el gobierno no es responsable. Después, ¿qué miran? Miran la regla fiscal y dicen, este gobierno quitó la regla fiscal para endeudarse más. Y ahí es cuando dicen, yo no le creo a Colombia, y entonces empiezo a prestarle caro. Y hacen otra cosa, miran la política de financiamiento. ¿Qué es la política de financiamiento? Uno en el mes de enero o febrero dice, yo voy a salir a pedir prestados 100 billones de pesos a lo largo del año. Y lo voy a pedir en estas condiciones. Y Colombia no hace eso. Colombia le dice mentiras a los mercados. Y cada día sale con un endeudamiento distinto, sin cumplir esas reglas del mercado, sin tener esa transparencia con el mercado. Y entonces, cada vez que salen a endeudarse, pues les van a cobrar más caro por esa razón, porque hay incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, lo que se traduce es en cobrar más caro. Don Gustavo, ¿qué opina? Dijo lo mismo. Hay un alto déficit que se explica primero en que nosotros tuvimos que pagar 2 deudas de corto plazo muy onerosas. La primera, un empréstito de $5.500 millones que dejó Duque de corto plazo, que tocaba pagarlo en este gobierno. Y la segunda, la deuda con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que fueron 36 billones en 2023 y 34 billones en 2024, 70 billones que no teníamos previsto. Si a usted a eso le suma todo lo que nos han negado las Cortes en leyes de financiamiento del Congreso y las Cortes en esas emergencias que dice el doctor Londoño, pues ahí se explica por qué no hemos podido reducir el déficit fiscal. Pero entonces yo le hago una pregunta, ¿por qué un inversionista en un país con riesgo, porque de las 3 calificadoras, Standard & Poor's, Fitch y Moody's, la única que nos mantiene el grado de inversión es Moody's, la otra ya lo perdimos desde el gobierno pasado, porque yo tendría que ir a un país donde no tiene grado de inversión a invertir al 12, al 10 o al 9 o al 8 si un banco me paga el 12? Es que las tasas de interés sí tienen que ver, porque los bancos hoy están pagando al 12. Si tú vas y compras un título en un banco hoy, te pagan al 12. Un certificado de depósito a término. Entonces, ¿por qué tengo que prestarle al 10 si un banco ya hoy me da 12? Entonces, sí tienen que ver las tasas, sí tiene que ver el déficit, pero ese déficit, porque acá es donde porque el inversionista no mira la política, esto no es ideología, esto es matemática. Mira 3 cosas: ¿cuánto se puede ganar? ¿Qué tan necesitado está el país de recursos? ¿Y qué tan riesgoso percibe ese préstamo? Sí. Y aquí hay un riesgo, obviamente, porque no hemos podido bajar el déficit.
Y hay unas altas tasas de interés, porque como dice el doctor Londoño, en Estados Unidos que no hay mucho riesgo, pues se paga poquito. Allá yo creo que uno puede comprar títulos al 4, al 5%. Más seguro, más fijo, nunca va a perder la plata, pero si lo traen para acá dicen, bueno, arriesguémonos, pero que nos paguen bien. Entonces no estamos en un discurso distinto. Es el mismo, sino simplemente explico por qué hay déficit y por qué no lo hemos podido bajar. Sí, ahora, ex senador Bolívar, también es verdad que sí, con Duque se perdió el grado de inversión en el 2021, pero desde que se cambió el último equipo económico del Ministerio de Hacienda de este gobierno, se han bajado otros 2 escalones, o sea, la cosa solo ha seguido empeorando. Y lo otro es que el Banco de la República dejó las tasas quietas y los test a los que nos estamos endeudando han seguido creciendo, incluso con las tasas del Banco de la República quietas. Doctor Londoño, la solución a esto sería que el gobierno, pues ya faltando 3 meses, reconociera que si no se hace un recorte de gastos serio aquí, la única posibilidad va a ser seguirse endeudando a estas tasas. La gran realidad, y usted lo dijo perfecto, es que Colombia, si sigue endeudándose a ese ritmo, a esa velocidad y con ese costo, no va a tener cómo pagar la deuda. Entonces tiene que recortar el gasto. Colombia tiene que hacer un recorte de gasto demasiado grande. Ustedes lo decían ahorita, nosotros crecemos al 1.8 y nuestros presupuestos están creciendo más de un 20%. Si mis ingresos, porque el crecimiento del país genera los ingresos, si mis ingresos crecen al 2% y mis gastos crecen al 20%, soy insostenible. Esa es la gran realidad. Y lo otro que es muy grave es que en Colombia se acabó la inversión. Estamos en el momento más bajito de inversión. Y si yo no invierto, no gano plata. Y si no gano plata, no pago impuestos. Esa es la gran realidad. Nosotros estamos ahuyentando la inversión, endeudándonos carísimo y cada día destinando más recursos que debían ser para inversión social a pagar deuda. Doctor Gustavo, en estos momentos la deuda del gobierno alcanza 1.215 billones de pesos con corte al mes de marzo. Estamos hablando de un endeudamiento a un ritmo más o menos de 300.000 millones de pesos diarios. ¿El gobierno va a dejar endeudado, hipotecado al próximo gobierno? Mire, se estima que más o menos la deuda va a quedar en 56% del PIB. La recibimos en 62%. Es que la gente siempre habla de lo que lo que está pidiendo prestado el gobierno, pero no de lo que ha pagado. En deuda, para que la gente sepa, en estos 4 años se han pagado 370 billones de pesos. O sea, se va liberando por un lado, se va pagando por un lado, se libera por el otro. Lo que pasa es que llegamos a unos puntos en que, para ponerlo en términos más coloquiales, si una persona en una casa hoy ya se le llenaron las 2 tarjetas de crédito, ¿a quién va? Pues al gota a gota. El gota a gota dice, este tipo está endeudado, tiene riesgo, le va a prestar muy caro. Y eso estamos pasando nosotros por esa misma situación. ¿Por qué? Porque hay un Congreso que impide recaudar, niega las leyes de financiamiento. Hay unas cortes que impiden recaudar, que son las que niegan las emergencias económicas y tumban artículos, etcétera. Tumban un pedazo de la reforma tributaria 2022. Y hay un Banco de la República que encarece el dinero. Yo quiero que la gente entienda que no es que uno quiera. Ahora, hay 3 gastos o 4 gastos que no existían en 2022, que existen hoy y que cuestan un mundo de plata. La puedo más o menos calcular. Los soldados, por ejemplo, los 100.000 soldados que ganaban 300.000 pesos, hoy ganan 1.750.000. Eso nos cuesta al año cerca de 2 billones y medio. 2 billones y medio. El subsidio para 3 millones de viejitos, que es de 225.000 pesos, nos cuesta al año, escuchen la cifra, 8.9 billones de pesos. Eso nos costaba 2.2 en 2002 porque se le pagaban 80.000 pesos a 1.600.000 viejitos y se le pagan 235.000 a 3 millones de viejitos. Las madres comunitarias no tenían salario, 46.000 madres comunitarias hoy tienen salario. La compra de tierras, ¿con qué se ha hecho? Con plata, porque aquí no se ha expropiado 1 metro de tierra, o que alguien llame a ver en qué parte del país le quitaron la finca para entregársela a los campesinos. Y entonces dicen, ¿y en qué se está gastando la plata del gobierno? Hagan cuentas, nomás en las 3 o 4 cosas que le digo. Entonces, un gobierno que necesita una caja, el doctor Londoño lo sabe, en este momento entre 25 y 30 billones mensuales para pagarle a 350.000 maestros, a 450.000 hombres de las Fuerzas Armadas, la burocracia de todo el país, que son
sumados a ellos como 1.200.000 personas. Usted tiene cada mes que cumplirles exactamente el 30 con ese pago a 1.200.000 personas. Entonces llega el momento en que no hay caja y que tienen que ir al gota a gota, porque no hay unos procesos, no tenemos una situación fiscal adecuada para que nos pese más barato, y la plata está cara. Es que no me quieren hacer caso, porque yo tengo que endeudarme al 8 si el banco me paga el 12. Exministro Londoño, volviendo al tema de la deuda y puntualmente los test, tengo entendido que el Banco de la República, si bajara su tasa, podría tener un impacto en una reducción de lo que se tiene que pagar por cuestiones de interés a los tenedores de esos test. ¿Eso es verdad? ¿De pronto ahí también radicaría el interés del gobierno en que el banco reduzca las tasas? No, eso no es cierto. Yo creo que el doctor Gustavo lo dijo muy bien. Nosotros vamos al gota a gota. Y lo dijo en esos términos. Y cuando yo veo el gota a gota no le importa qué esté diciendo el banquero, en este caso el Banco de la República. ¿Qué es lo que nos están viendo? Que nosotros tenemos riesgo de no pagar la deuda. Cuando las deudas están bien, si a usted le prestan a 1 año, le prestan más barato, y si le prestan a 5 años, le prestan más caro. Simplemente por riesgo. En Colombia está pasando lo contrario. La deuda de corto plazo está siendo la más costosa de todas. ¿Por qué? Porque vieron que este gobierno lo que ha hecho es tirarle el problema al gobierno que llegue. El que llegue va a llegar con un problema para pagar las obligaciones tan grandes de prestarle a Colombia a corto plazo. Y entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? El gobierno está haciendo 2 maromas. Una, contraer deuda que no se llama deuda pública, que son las operaciones de test a 1 año, test de corto plazo, que no computan con la deuda en el agregado, no lo llamamos esa deuda pública, pero sí la tenemos que pagar en el corto plazo, y lo ha hecho durante todo el tiempo para tirarle la obligación al próximo gobierno. Y lo segundo, está diciendo, ¿es el Banco de la República el responsable? No, el Banco de la República lo que está haciendo responsablemente es cuidar que nuestra inflación no se dispare, porque la inflación termina siendo el costo más grande que pagamos todos los colombianos. Lo que ayer nos costaba 100 pesos, hoy nos cuesta casi 106 pesos. ¿Eso qué es? Que la gente de menos recursos tiene menos capacidad de adquirir los bienes y servicios que necesita. Lo que hace el banco es controlar esa inflación, y con eso sube las tasas de interés para que no nos endeudemos más. Si nos seguimos endeudando a este ritmo, nos vamos a quebrar. Y esa es la última pregunta para los dos. La respuesta no puede ser sino sí o no. Don Gustavo Bolívar, si usted, que ha sido empresario, es empresario, si usted está endeudado, ¿deja de gastar o se endeuda más? Dejo de gastar, pero vuelvo a trasladar la respuesta a la casa. Yo no puedo quitarle la educación a los niños ni la comida. Y el gobierno tiene un gasto social altísimo, la comida de los viejitos, la comida de las madres comunitarias. Entonces la respuesta es sí, se endeuda más. Recorto lo que pues dejo de ir a cine, dejo de viajar o de salir a un restaurante, pero hay gastos básicos en la nación que no se pueden recortar. Mira, regálame un minuto, yo le explico una cosa. Pero ¿cómo va a decir esto de este gobierno que ha firmado en plena campaña electoral 180.000 contratos? De verdad. Sí, pero tiene que decirle al país de qué son. 90.000 de 280.000 son personas que están recorriendo los territorios haciendo medicina preventiva. Son 89.000 personas, ahí están los contratos, los pueden mirar en ASECO. Eso cuesta 4 billones al año. 89.000 médicos, enfermeras, psicólogos recorriendo 5 millones de hogares. O sea, no, porque es que siempre les dan la cifra, Julio, pero no les explican, y desafortunadamente no tenemos unos voceros, esa figura que hay en Estados Unidos del vocero del gobierno, que salga a explicarle a la gente por qué hay tantos contratos. ¿Sí? Ahí le estoy explicando la mitad de esos contratos. La opinión de Gustavo Bolívar es que sí, se endeuda más por el compromiso social. La opinión del viceministro Londoño, si usted está endeudado, ¿deja de gastar o se endeuda más? La respuesta es muy clara, recorto el gasto. Si sigo gastando, me quiebro. No puedo seguir gastando porque me voy a quebrar. Él es Gustavo Bolívar y él es Juan Alberto Londoño,
fue viceministro y es un reconocido economista. Ustedes tienen la palabra como oyentes. Y usted, Espinosa, Sí, Julio, la deuda. ¿La Claro, recibieron en 62 No. y la van a entregar en 57? No, ese dato no es correcto. Si está hablando el ex senador Bolívar de la deuda neta, eso no es correcto. Según los mismos datos del Ministerio de Hacienda, la deuda en el 2022 estaba alrededor del 58 y la van a entregar, o en este momento está alrededor del 59 punto algo. Luego, no es cierto, es verdad que estuvo muy alta en las épocas de la pandemia, pero para el 2022 ya había empezado a bajar y no la recibieron en 62 si estamos hablando de la deuda neta. De hecho, la que estamos viendo ahora está en niveles no vistos desde 2021. El ancla es 55%. Estamos muy por encima de eso. Gracias, Espinosa. Gracias a Gustavo Bolívar, a Juan Alberto Londoño.